Y a esta hora vamos a hablar de un tema que casi todos los días te repetimos, la importancia de ventilar los ambientes, de extremar los controles y los cuidados respecto a esta segunda ola del COVID, pero en base ahora a un estudio que realizaron investigadores del CONICET. Damián Ramajo es uno de ellos y tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. Damián, ¿cómo te va? Buen día. Hola Gisela, ¿cómo te va? Contanos de qué se trató este estudio y a dónde apunta en un momento tan clave para la pandemia. Bueno, el estudio que tomó relevancia estos días corresponde específicamente a colectivos urbanos. Nosotros estuvimos evaluando dos de los tres formas de contagio que hay, que una son las gotas balísticas, los estornudos, la tos, y como esas gotas, que a veces tienen tamaños considerables, del orden del milímetro o medio milímetro, pueden viajar a través del colectivo y hasta dónde llegan. Y bueno, verificamos lo que ya en otros lugares también está escrito, que esas gotas pueden llegar a viajar hasta 2 metros, una distancia que es bastante considerable y que es la que dio origen a los famosos distanciamientos social de los 2 metros. Otra cosa que nosotros evaluamos, porque de los 3 mecanismos de contagios, el tercero, el que al principio era menos difundido, pero que después tomó más relevancia, fue el tema de los aerosoles. El contagio por estas partículas del orden del micrón, o sea, 1000 veces más chicas que las balísticas, que cuando uno habla o respira son emitidas todo el tiempo y que pueden viajar grandes distancias porque son básicamente arrastradas por cualquier corriente de aire mínima. Y además no caen nunca, quedan hasta 10 o 12 horas suspendidas en el aire. Ante este cuadro, ¿cuáles son las medidas que se tienen que tomar arriba del colectivo? Bueno, las que te voy a dar son arriba del colectivo, pero también se van a servir en cualquier ambiente cerrado. La primera y la más obvia, el uso del barbijo, porque el barbijo retiene por lo menos un 50% de las partículas que yo emito y además retiene hasta un 30% de las que yo puedo inhalar, o sea que es una doble ventaja que tiene. Una cosa que me preguntaban y que creo que es muy pertinente, porque realmente el riesgo no lo vas a poder eliminar por completo, entonces el uso del doble barbijo cuando uno viaja en colectivo parece una muy buena medida también para poder reducir incluso más esos porcentajes. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es el no hablar, porque cuando uno habla puede llegar a emitir entre 10 y 20 veces más partículas que cuando uno respira. O sea que hablar en un colectivo tendría que estar por el momento prohibido. Y la tercera, que es la ventilación, que es donde más nos enfocamos nosotros, es fundamental también. Hay un estudio que salió en enero de este año en la Universidad de Michigan que muestra que al menos se reduce en un 50% la carga viral en el ambiente cuando se ventila con los colectivos que tienen ventanas pequeñas arriba, las chiquititas. Si nosotros vamos a los típicos colectivos que usamos en Santa Fe y nosotros estamos estudiando esos colectivos en particular, ahí la reducción es mucho mayor. Nosotros hemos hecho incluso mediciones arriba de los colectivos y hemos verificado que las velocidades de ingreso de aire son muy importantes, son muy similares a nuestras simulaciones y cuando uno abre algunas de las ventanas de atrás y algunas de las de adelante, realmente la diferencia es notoria. Respecto a eso, porque la duda que surge ahora es qué va a pasar cuando empiecen a bajar las temperaturas. Más allá de que se ha tomado esta medida de que haya ventanillas que no se muevan, que no se cierren, muchos usuarios dicen, está bien, pero yo en invierno, ¿cómo hago para viajar en colectivo? Y sí, lamentablemente no, para eso no te voy a dar una solución. Lo que yo digo a veces es, bueno, uno del frío sabe protegerse, sabe abrigarse, pero del COVID ya no es tan fácil. Realmente el nivel de contagio ha subido mucho. Tengo amigos muy cercanos que se han contagiado últimamente por estar hablando una hora con una persona que después fue positivo. Simplemente de estar hablando en una mesa una hora ya fue motivo para que se hayan contagiado. ¿Y eso por qué ocurrió? Porque estaban en lugares cerrados y no estaban ventilados. O sea, lo único que podemos hacer es ventilar. La última circular que sacó el Ministerio de Salud habla de mantener al menos un caudal de aire de 12 litros por segundo. Eso no es una cantidad muy grande, o sea que es algo que se puede cumplir, pero hay que tener en cuenta el tema de saber ventilar los ambientes, saber cómo generar ventilación cruzada. O sea, no sirve abrir solamente una ventana porque el aire no va a entrar y salir por esa misma ventana. Tenés que abrir al menos 2, tenés que tratar de que esas ventanas no estén en la misma pared, de que no estén enfrentadas unas a otras para que no se genere una corriente de cortocircuito y el aire simplemente atraviese las 2 ventanas y salga sin poder recorrer todo el ambiente.
es fundamental que uno se tome el trabajo de entender cómo funciona eso en su ambiente, en su negocio, en su casa. Nosotros lo hemos estudiado en colectivos, hemos visto cosas muy particulares, por ejemplo, que el aire no entra por adelante y sale por atrás, como uno podría pensar, sino que es al revés, entra por atrás y sale por adelante, o sea, recorre a todo el colectivo de atrás hacia adelante, y el caudal de aire llega a ser muy significativo por el solo hecho de abrir, no digo todas las ventanas, pero abrir por lo menos 4 ventanas atrás y 4 adelante. Pero es fundamental abrir en los dos lados. Si yo abro solamente atrás no va a servir, si abro solamente adelante tampoco. Por eso es importante esto de decir, bueno, algunas que queden fijas y que nadie las pueda cerrar. Es clave lo que estás contando y lo que explicaste sobre lo que es la ventilación cruzada. Sí, yo creo que, a ver, las recomendaciones del Ministerio, a lo mejor cuando uno las piensa dice son obvias, pero porque las está leyendo nunca se puso a pensarlas, y realmente cómo ventilar un ambiente no es simplemente abrir la ventana, y sobre todo en una ciudad como Santa Fe, donde sabemos que no se caracteriza por el viento, o sea que acá no hay en general mucho viento, y lo que tengo que hacer es tratar de generar ese tipo de corrientes. Si tengo una ventana y una puerta, abrir las dos, pero nunca una sola no va a alcanzar. Es posible que cuando venga el invierno no haga falta abrir toda la ventana, puedo abrir un poco. O sea, no es necesario que sea un viento sideral dentro de mi casa, es necesario que haya una ventilación mínima para que vaya arrastrando estas partículas, porque si no van a quedar en el ambiente todo el tiempo, se va a ir enrareciendo ese ambiente y como te digo, dos personas charlando en una sala común, en una casa, a la hora una de esas dos personas puede estar contagiada. ¿Y qué pasa en el colectivo cuando, más allá de que hay una reducción en la capacidad, no están los 2 metros por una cuestión obvia? ¿Cuánto ayuda el barbijo en esto y las medidas que podemos tomar, como dijiste, por ejemplo, de no hablar en el colectivo? Bueno, el barbijo siempre va a ser fundamental en cualquiera de los tipos de contagio, de los mecanismos de contagio, incluso en el de los fómites, que es cuando uno toca una superficie. El barbijo también es fundamental porque va a impedir que vos te lleves después la mano a la boca de forma fácil. O sea, si yo toco algo y después me quiero tocar la boca o la nariz, primero tengo que bajar el barbijo y me voy a dar cuenta que estoy haciendo algo mal, o al menos me va a llevar más trabajo hacerlo. Entonces el barbijo te va a ayudar en todos los casos. El tema de los 2 metros se vuelve fundamental cuando hay gotas balísticas, o sea, cuando alguien tose o estornuda, porque ahí el contacto puede ser muy directo, las gotas esas son muy grandes, por lo tanto van a tener una gran carga viral y es más probable el contagio. Pero no hay que olvidarse que los aerosoles, o sea, uno no puede pensar que todos los contagios que ocurrieron en el mundo fueron por toses o por estornudos, no me darían las cuentas. Acá hay algo más que son justamente los aerosoles. Estos aerosoles son los grandes responsables de los supercontagios que han ocurrido en muchos lados y que se han estudiado, y muchos modelos de contagio se han basado en casos reales donde se ha visto que no había contacto directo entre las personas, nadie presentaba síntomas, nadie había estornudado ni tosido, y sin embargo se habían contagiado capaz que 20 o 30 personas en el mismo recinto. Impresionan las imágenes de la simulación con la rapidez que se esparce el virus. Sí, el virus se va a esparcir incluso más rápido cuando más ventilado esté, pero eso no nos tiene que asustar. Lo que nos tiene que asustar es cómo se va concentrando el virus cuando no hay renovación de aire. El aire acondicionado de los sistemas de transporte en general no tiene buena renovación de aire porque por un tema de eficiencia energética el aire se recircula todo el tiempo y hay un ingreso de aire fresco muy bajo, del orden del 20%. Entonces lo que estoy haciendo es mover el aire, pero no lo estoy limpiando. Los filtros de estos equipos tampoco filtran el virus, no son filtros cepa como tiene un avión, son filtros normales que filtran partículas, pelos y ese tipo de cosas. O sea que el aire acondicionado, salvo por ese 20-25% de renovación que tiene, no va a limpiar el ambiente. Lo que lo va a limpiar es la ventilación. Hay que abrir y hay que dejar que el aire circule y que se renueve. En base a este trabajo que están realizando, a tu experiencia personal, porque nos pasa a todos, el año pasado no teníamos gente tan cercana ni historias tan seguidas de gente que se ha contagiado, pero en base a esa experiencia, ¿cuáles son las recomendaciones que haces, Damián? Bueno, en general lo que te digo, o sea, poner énfasis en el tema de los lugares cerrados, porque se ha demostrado que es 19 veces más probable contagiarse en un lugar cerrado que en uno abierto. O sea, ¿qué cambia entre uno cerrado y uno abierto? Básicamente la ventilación, la renovación de aire. O sea que si me voy a reunir con personas en mi casa o por algún motivo, tratar siempre de
ventilar, de verificar que haya ventilación. Si no hay circulación de aire natural, porque es un día que no hay viento, no hay corrientes de aire, por el motivo que sea, tratar de poner un ventilador. Una cosa que nosotros también hemos simulado y estudiado es que un ventilador colocado en forma de extractor, o sea, supongamos que tengo un ambiente con 2 ventanas, si yo coloco el ventilador tratando de hacer que ingrese aire por una de las ventanas, eso no sirve. Lo que tengo que hacer es colocarlo en forma de extractor, o sea, que apunte hacia afuera, que trate de sacar aire. Eso genera que salga aire por la ventana donde está el ventilador y entre aire por la otra ventana. De esa forma se logra una renovación de aire muy efectiva y de la otra forma directamente no entra el aire. De la otra forma lo que estoy tratando es de inflar el ambiente y no va a funcionar. Eso lo hemos comprobado tanto en las simulaciones como en forma experimental, por lo tanto estamos seguros de lo que estamos diciendo. Son cosas que a lo mejor no son obvias, pero que por esto de haberlas tanto simulado como verificado experimentalmente, te puedo decir que ocurre. Es que nos ha cambiado la vida, claro, sí, nos ha cambiado la vida la pandemia, está claro eso, ¿no? Sí, son cosas que uno nunca pensaría, incluso yo que trabajo todos los días con mecánica de fluidos, son cosas que hasta que no las veía, decía esto no es así y lo verificaba y lo comprobaba. El barbijo es fundamental, por más que uno lo siga repitiendo, no se tiene que cansar de decirlo. El uso del doble barbijo mejora mucho, sobre todo cuando tengo esos lugares aglomerados donde hay mucha gente. Cuanto más gente hay, es más probable que haya un infectado y que ese infectado afecte a más gente. Entonces, el uso del barbijo, tanto por si yo soy el infectado como si soy el susceptible, es fundamental. Y lo segundo es no hablar, como les decía, y lo tercero es el tema de la ventilación. No hay más secretos, no tenemos más que eso para protegernos, así que son cosas simples. Está bien, entiendo que el tema de ventilar un colectivo en invierno puede traer sus problemas, pero lamentablemente no nos queda otra. ¿Doble barbijo de tela o tiene que ser uno de los que habitualmente se utiliza en el ámbito médico? No, los barbijos del ámbito médico ya de por sí tienen una eficiencia muy alta. Los barbijos de tela, hay un estudio que muestra que incluso hasta el más casero de todos, hecho con telas de fibras que no son muy cerradas, previene hasta un 50% la transmisión. Si yo uso 2, no digo que voy a llegar al 100%, pero seguramente voy a llegar a capaz que un 70-80% de eficiencia. Y eso es mucho realmente. Si yo puedo decir que eliminé el 80% de las partículas que hay en el interior del colectivo y a eso le sumo ventilación, realmente el riesgo debería ser muy bajo. Tengamos en cuenta que en las simulaciones que están mostrando, no es que si yo inhalé una gotita de esas que aparecen ahí ya me contagié. Yo necesito llegar a un nivel de carga viral que los expertos dicen que está entre 50 y 100 o 200 aerosoles. O sea que no es que no hay nada que hacer porque las simulaciones muestran que el aerosol viaja por todos lados y seguramente alguno voy a aspirar. Tengo que tratar de reducir, primero, la carga del ambiente y segundo, los que yo inhalo, y para eso está el barbijo justamente. O sea, la carga del ambiente la voy a reducir por ventilar. La carga que yo inhalo la voy a reducir por usar barbijo y doble barbijo si se puede. Damián, te agradecemos muchísimo este contacto, muy interesante lo que nos planteaste y ojalá esto ayude y nos sirva a todos para seguir trabajando en la prevención. Depende de cada uno y lo venimos diciendo y lo vamos a seguir diciendo porque todas son recomendaciones que tenemos que adoptar cada uno en forma individual. Sí, tal cual. Podemos seguir las normativas y está muy bien, pero tenemos que poner nuestra energía en pensar que esto es un problema de todos y que tenemos que salir todos juntos. Que tengas buen día, gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Damián Ramajo, investigador del CONICET, a propósito de esta simulación que hicieron en particular en los colectivos, pero que se traslada a todos los ambientes. Ventilación cruzada, clave para la prevención y para bajar sobre todo la cantidad de contagios en esta segunda ola.